noviembre de 2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Paula Romo, ministra del Interior, réplica sobre el caso Vicuña. La posición del bloque de Alianza País en la Asamblea sobre el caso de la vicepresidenta de la República que está siendo alcanzada por el coletazo de los denominados diezmos. También estará Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País. Los diezmos para Alianza País, montos que eran supervigilados por el propio expresidente Rafael Correa. Los movimientos y partidos políticos reciben el fondo partidario del CNE para su funcionamiento. ¿No alcanzaba este dinero? Una cosa son los adherentes y afiliados y otra los asesores y funcionarios. Lo examinaremos. Además, nos acompañará Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, miembro del CAL. Devuelven la proforma 2019 al Ejecutivo con 17 observaciones. Se pide aumentar recursos para el área social. Pero, ¿de dónde sale la plata? Entre otros aspectos. Lo revisaremos. La Asamblea Nacional, con 90 votos a favor y 16 abstenciones, devolvió al Ejecutivo la proforma presupuestaria 2019 con observaciones. Desde este jueves, el Ejecutivo tiene 10 días para remitir nuevamente la proforma cuestionada por el recorte en áreas como salud y educación. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió al Pleno de la Asamblea Nacional a explicar las razones de los recortes en la proforma presupuestaria de 2019 en algunos sectores como educación, salud e infraestructura. Enfrentamos una situación fiscal insostenible, derivada de la implementación de un modelo de desarrollo que inevitablemente llevó al Estado a gastar más, siempre más de lo que tuvo. Sus declaraciones incomodaron a varios legisladores correístas que le interrumpieron. Señores asambleístas, les pido por favor respeto en la intervención del señor ministro. Mientras que en los exteriores de la Asamblea se concentraron cientos de estudiantes para exigir que no se recorte el presupuesto a las universidades. Su presupuesto por concepto de gratuidad se mantendrá conforme al año 2018. Pero las observaciones a la proforma llegaron de la propia bancada oficialista. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, planteó que la proforma se devuelva al Ejecutivo. Observar la proforma del presupuesto para que el Ejecutivo acoja las recomendaciones y observaciones que realizó la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo y remita a la Asamblea Nacional con estas incorporaciones como manda la Constitución. También los asambleístas de oposición cuestionaron el contenido de la proforma. Está sobredimensionando ingresos y además no baja el gasto corriente, que es una necesidad imperiosa. Esta es una mala proforma, tiene que ser claramente observada y cuidado, no le ponemos atención a las observaciones. El gobierno envió la proforma presupuestaria de 36.000 millones de dólares con un precio de barril del petróleo de $58, superior al que se vende actualmente, que es en $52. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a quienes nos acompañan desde sus hogares. Ayer en este espacio el doctor Alfredo Pino Argote emitió el siguiente comentario. La elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidente era la mejor garantía de estabilidad para Lenín Moreno, pues nadie lo tumbaría para que Vicuña asuma la presidencia. De modo que si hoy se la quiere sustituir sin que el gobierno interfiera, revelaría un eventual retiro voluntario del presidente, en cuyo caso asumiría el poder un interino para tomar las medidas que Moreno no ha tomado y que tampoco quieren tomar ninguno de los aspirantes a la presidencia. El interinazgo sería corto y se anticiparían las elecciones presidenciales. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los vicepresidentes son elegidos democráticamente con el único mandato de reemplazar al presidente. El debido proceso siempre ha sido secundario. En tal virtud, así como la lectura de un electrocardiograma revela un infarto en curso, el caso Vicuña evidencia el desenrollamiento de un golpe de Estado.
El gobierno solicitó ejercer su derecho a la réplica y para ello nos acompaña la ministra del Interior, María Paula Romo. Ministra, buenos días. Adelante con su réplica. Buenos días, Lenin. Muchas gracias. Solo permítame empezar dando un anuncio para los ciudadanos de la ciudad de Quito, quienes viven en la ciudad de Quito o la visitan. Quito ha amanecido tranquilo. Ustedes saben que en horas de la noche quienes habían anunciado paralizarla revocaron esa medida y en las próximas horas el gobierno anunciará que las clases de la tarde se reanudan, así que esperamos que todos los ciudadanos puedan desenvolver sus actividades normales esta mañana. Habiendo dicho eso, Lenin, permítame ahora sí reaccionar al comentario que se emitió el día de ayer en este noticiero. Golpe de Estado, retiro, interinazgo, infarto, esto no se corresponde con la realidad y no es posible guardar silencio frente a un diagnóstico de esa naturaleza. Frente a especulaciones, para contrastar las especulaciones, permítame referirme a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ninguna de esas cosas. Ni golpe de Estado, ni retiro, ni interinazgo. Lo que está pasando es que el presidente Moreno sigue adelante con lo que le ofreció al país. Democracia, instituciones, independencia de poderes, poner en orden la economía, protegiendo a los más necesitados del país, a pesar de que ese es el camino más duro. Eso es lo que ha hecho el presidente Moreno en los hechos, en los acontecimientos, en lo que ha pasado en la realidad. Es lo que deberíamos tomar nuestras predicciones. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Moreno? El presidente Moreno ha hecho lo que hace poco tiempo parecía imposible. Ha escogido el camino difícil y lo va a seguir haciendo, y las insinuaciones o las especulaciones que digan lo contrario están mirando fantasmas en donde no lo hay. El presidente Moreno seguirá en la misma línea de su actuación, en donde ha escogido enfrentar los temas, transparentar la realidad, ha escogido también decirle al país lo que está pasando, pero asumir las decisiones para que este no sea nuestro destino, sino para que los problemas puedan enfocarse, enfrentarse, resolverse. Es lo que ha hecho el presidente Moreno y lo va a seguir haciendo, por supuesto. El presidente de la República, sin embargo, en ocasiones dice cosas como esta. Vamos a escucharlo. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de continuar siendo empresario como he sido durante toda mi vida. No, me dijeron que el país me necesitaba y aquí estoy. Y cuento los días para poder largarme. Hay ocasiones en las que al presidente le pregunto, no hay que tomarlo muy en serio, no hay que seguirlo al pie de la letra. Siempre hay que tomarle en serio al presidente, por supuesto, pero el presidente lo que refleja en esas intervenciones y en esos comentarios es que no es una persona que se aferra ciegamente al poder. Y eso es precisamente lo que nos permite tener un presidente republicano y democrático, que está tomando las decisiones que el país necesita y no está calculando cómo permanecer indefinidamente en su cargo. Lo que está haciendo es asumir sus responsabilidades como presidente, y de esas declaraciones lo que deberíamos entender, lo que deberíamos interpretar es que no se trata de una persona que tiene un apego por el poder, que no tiene una obsesión, que no tiene una adicción por el poder, como hemos visto casos terriblemente dañinos para el país. Ahora, ayer la Asamblea aprobó una resolución en la que le exige a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña que renuncie. El gobierno no votó por ello. ¿No están cayendo, le pregunto, ministra, en la misma situación que el correísmo cuando lo de Jorge Glass? En ese entonces estaba la delación, los videos de las reuniones con la gente de Odebrecht, y los legisladores de esa bancada decían que eso no significaba nada. Hoy está la declaración juramentada, los comprobantes de los depósitos, la aceptación de la vicepresidenta de que esa plata iba a su cuenta porque la Alianza Bolivariana alfarista legalmente no existe, y ustedes, sin embargo, se niegan a tomar una postura. ¿Por qué? Existe una postura, y creo que es una postura que el presidente ha dejado clara ya en un par de ocasiones, y es una postura de permitir que las instituciones que corresponden hagan su trabajo. Esa es la postura que ha expresado el presidente, esa es la postura que tiene el gobierno, y seguramente es la que explica el pronunciamiento de los legisladores el día de ayer. Hay unos procesos que seguir, y en ese sentido, pues la vicepresidenta tendrá que rendir cuentas, que dar explicaciones. Tenemos también, como en otras cosas a las que me he referido en esta mañana, experiencias sobre casos similares. Cuando un funcionario de gobierno ha sido investigado, el presidente Moreno ni lo ha protegido, ni lo ha ido a visitar a la cárcel, ni ha puesto sus manos a fuego, ni ha dicho que se trata de un asunto entre privados. Ha dicho que cada instancia haga su trabajo, ha permitido que la justicia funcione, y eso es tener un presidente que cree en los valores de la democracia y de la República. Esa es también la postura frente a este caso, que tiene que
ser investigado, que tiene que ser aclarado y en las instancias en las que corresponda también tendrá que ser resuelto. Resulta que estamos ante algo que luce cada vez con más claridad como un delito de concusión y el gobierno tiene pues la postura que ustedes señalan, que no son jueces, nadie les pide que lo sean. De hecho, no pueden, no deben serlo. Pero tampoco tiene mucho sentido tratar de mantenerse al margen de un asunto que involucra nada menos que a la vicepresidenta de la República. Siendo claros, ¿les parece ético lo que ha ocurrido? ¿Les parece que es correcto? Mire, la vicepresidenta tiene la posibilidad y tiene el derecho de explicar, y entiendo que lo está haciendo también en estos días, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Insisto, el presidente, una de sus banderas, una de las banderas de este gobierno es la ética, es la lucha contra la corrupción, y cuando hay actitudes que están reñidas con eso, no se van a proteger. Lo que sí se va a defender, por lo que sí se va a velar, es por el debido proceso y porque las cosas sigan un curso que deben seguir. En este caso, se están refiriendo estas acusaciones a supuestas irregularidades en el momento en el que la hoy vicepresidenta se desempeñaba como legisladora. Tienen que aclararse, insisto, no se trata de ninguna manera de encubrir nada, pero sí de permitir que los procedimientos sigan adelante. El presidente Moreno nos ha dado muestras al país de que con él no van estos espíritus de cuerpo y estos encubrimientos, pero sí el respeto al debido proceso. ¿Creen ustedes que María Alejandra Vicuña deba ser sometida a un juicio político? Se lo pregunto porque ayer se empezaron a recoger las firmas en la Asamblea Nacional y el bloque morenista no las dio. El presidente ha dicho ya cuál es su opinión, instancias que correspondan, debido proceso. Sí, pero eso es en lo judicial. ¿Qué pasa en lo político? Sí, permítame solamente terminar esta reflexión. El presidente ha dicho cuál es su postura, así que no me corresponde a mí y no puedo hablar a su nombre, pero sí podría contestarle personalmente. Un juicio político es un juicio que tiene que evaluar el comportamiento de una autoridad en el desempeño de su cargo. Si es que en algún momento estas acusaciones se refieren a decisiones tomadas en el desempeño del cargo de un ministro, de la vicepresidenta, entonces lo que corresponde es un juicio político. De lo contrario, hay otros mecanismos. Entiendo que la Fiscalía ha anunciado el inicio de una investigación. También hay un pronunciamiento de la Asamblea el día de ayer que, sin ser vinculante, refleja el pensar de un sector de los legisladores. Todo esto, aunque por supuesto preferiríamos tener actividades normales, que el gobierno no se vea pues en medio de estos cuestionamientos, que ninguno de sus miembros se vea en medio de estos cuestionamientos, pero todo esto son procedimientos que están previstos en democracia. Salir de un periodo tan complicado como el que estamos dejando atrás no iba a ser fácil y no iba a ser rápido. Todos los días tenemos que enfrentar investigaciones, cuestionamientos, y el gobierno lo está haciendo con frontalidad, con responsabilidad, con el país, pensando en el país, y esa es la línea que vamos a continuar, que vamos a mantener. Ministra, su criterio personal, ¿María Alejandra Vicuña debería solicitar licencia para defenderse de estas acusaciones? Personalmente, creo que sería lo más apropiado para que una investigación que tiene que ver con su desempeño como legisladora no afecte al gobierno. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo. Y tras la pausa, Cristian Viteri, exasambleísta de Alianza País. Los diezmos establecidos en el Código de Ética del Movimiento. Una cosa son los adherentes y afiliados y otra los asesores y funcionarios públicos. En pocos minutos regresamos. Cristian Viteri fue asambleísta por Alianza País hasta que Rafael Correa ordenó su expulsión porque votó en contra de la ley de plusvalía. Ahora Viteri comenta en medio del escándalo de los diezmos que en Alianza País aportar al partido era un compromiso adquirido, pero que la idea perversa de esquilmar a los asesores y demás colaboradores tiene un autor reconocido. Rafael Correa. Buenos días, doctor Viteri. Buenos días, Lenin. ¿Por qué muchos no estaban de acuerdo con aportar al movimiento los $400 y entonces se pensó en los asesores? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el cambio? Bueno, Lenin, quiero que se sepa que yo no he hecho una denuncia. Yo lo que he hecho he dado un testimonio de los hechos como sucedieron, porque este país necesita un baño de verdad. Y la verdad, ¿qué fue? ¿De quién fue la idea de que los asambleístas nos comprometiéramos en dar un aporte mensual de $400 a la Asamblea?
de Correa, porque Correa decía que no solo era presidente de la República, sino también presidente del movimiento. Y en efecto, era el presidente del movimiento y además se creía dueño del movimiento. Y cuando él mismo bajó los sueldos de los asambleístas de 6.000 a 5.000 dólares y hubo asambleístas que le dijeron que también debía bajarse la cuota, él propuso, le dijo a los asambleístas que estos 400 dólares no solamente deberían reunirse o pagarse por el asambleísta, sino que deberían procurar reunirlo entre los asesores y asistentes y entre el equipo del despacho del asambleísta. ¿Alguno de ustedes le advirtió al presidente Correa que lo que proponía era un delito, un acto reñido con la ética? Él no dijo vayan extorsionen a sus asesores o condicionenle la permanencia en el cargo a cambio de que den una contribución. Eso no hizo él y en eso hay que ser enfático en esto. Si no, pues obviamente se le hubiese llamado la atención. A mí en lo personal sí me pareció una impertinencia que esto podía dar pie a lo que ahora se conoce, que hubo asambleístas que le pidieron no 400 o que le pedían toda la contribución a sus asesores, sino que incluso le pedían mucho más. En lo personal, yo nunca me imaginé y nunca creí que a nadie o a ningún asambleísta en su sano juicio se le hubiese ocurrido pedirle dinero a un asesor que ganaba mucho menos que él. A mí se me hubiese caído la cara de la vergüenza que un asesor, que es un profesional de primer nivel, que no es político, entregue parte de su dinero, digamos, o de su sueldo para un movimiento político. Profesionales que en ocasiones tampoco eran adherentes ni afiliados al movimiento, ¿no? Porque claro, es que si nosotros firmamos ese compromiso, y lo hicimos porque era legal, la Constitución dice que los partidos y movimientos políticos se nutren de los aportes de sus afiliados y sus adherentes permanentes. Y digamos, a los 137 asambleístas tener un sueldo igual, que una bancada decida que parte del sueldo, que es para todos los asambleístas, decida dar 400 dólares mensuales, pues bueno, no me parecía mal, porque es la bancada entre todos que ganan igual, que da 400 dólares mensuales para el movimiento. Doctor Viteri, pero que un superior jerárquico le pida a un subordinado que le colabore con dinero, o sea, vamos, ahí hay una presión directa o indirecta, como lo quiera ver, y eso configura claramente la concusión. Pero por supuesto, ahí sí se configura la concusión. Primero porque nosotros, o al menos en mi caso, siempre se hacían los aportes directamente a la cuenta o a las cuentas del Movimiento Alianza País que tenían el Banco de Fomento o en el Banco del Pacífico. Y nos daban recibos como estos, que quiero mostrarlos a la cámara, donde además se establece una leyenda que habla de que estos fondos son del dinero de los asambleístas que hay licitud de los fondos y que no provienen de ningún otro tipo de dineros que sean mal habidos. Pero vamos por partes. Una cosa es aportar 400 dólares cuando un funcionario de elección popular recibe salarios de 6.000 dólares primero, luego de 5.000. Pero ¿cómo se explica que un asesor contratado para brindar servicios profesionales pague 1.400 dólares mensuales, como lo declara el ex colaborador de María Alejandra Vicuña? Ahí algo no funciona, algo no está bien. Lenin, ¿quién en su sano juicio va a entregar la mitad de su sueldo como una contribución a un movimiento político? ¿Quién se puede creer tamaño cuento? O sea, que no nos quieran ver la cara de giles a los ciudadanos, porque eso ya a estas alturas no cabe. Solamente un asesor de quinta categoría, alguien que no está capacitado para el cargo, se puede prestar a entregar la mitad de su sueldo. O estamos hablando de un pipón a lo mejor, o estamos hablando que aquí lo que parecería ser es un delito no solamente de parte de quien recibe la plata, sino también de quien ha dado un delito de doble vía, porque ¿quién podría dar la mitad de su sueldo como una contribución a un movimiento? Eso está fuera de toda lógica, de todo raciocinio y no tiene ninguna explicación. Escuchemos un poco de lo que ha dicho la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para tratar de aclarar este asunto. Todos los aportes para Alianza Bolivariana Alfarista y por supuesto para el movimiento Alianza País, del cual somos cofundadores, lo hemos hecho, y me incluyo en condición de militante, en cumplimiento de nuestros deberes como militantes. Como consta en los estatutos de todas las organizaciones políticas, de hecho y de derecho,
en el marco de lo que establece el propio Código de la Democracia en su artículo 359. Pero si eso nunca está en discusión y eso está ahí, está en las transferencias, está en los depósitos. ¿Usted acepta que no, depósitos? Pero si ese no es el inconveniente, es que la cuenta de la organización política, si fuera una organización de derecho, que tenga RUC y que tenga registro electoral, en donde obviamente eso es una condición. En el caso de la Alianza Bolivariana Alfarista, no. Claro, ABA no está en el registro electoral porque nosotros decidimos ser parte integrante del movimiento Alianza País. El 359 del Código de la Democracia señala que el patrimonio de los partidos y movimientos políticos podrá integrarse también con las contribuciones periódicas de los afiliados o adherentes. Todos los ingresos deberán ser debidamente registrados en la contabilidad y publicados en la página web de la respectiva organización, de todas las organizaciones que formen una alianza o en la página web del Consejo Nacional Electoral. Dineros que ingresaban a la cuenta personal de María Alejandra Vicuña, esto pasa por lo legal, pasa por lo ético o por los dos carriles. Bueno, esto pasa por, primero porque me parece que además de ser ilegal, me parecería que es poco ético, porque la Constitución establece que los movimientos se financian con los aportes de sus afiliados que cumplan con los requisitos que establece la ley. ¿Y qué dice el Código de la Democracia? Que las organizaciones legalmente constituidas son las que se nutren de aportes de sus simpatizantes, adherentes permanentes y afiliados. Y ABA no lo es. ABA no lo es, un club de pero como él dijo que era parte de Alianza País, ahora lo que tiene que demostrar la señora vicepresidenta es que estos fondos ella los pasó al movimiento Alianza País, y ese sería su único medio de defensa para poder establecer que no hubo una desviación de fondos o un aprovechamiento personal de estos fondos que recibió de estos asesores, porque ayer tarde ya se vio otra noticia, que no solamente este asesor que hace la denuncia hace, digamos, depósitos en su cuenta, sino que hay otra asesora que no ha dicho nada, pero que al reflejarse en las cuentas o ver las cuentas de ella se ve que ha hecho depósitos periódicos del 2013 al 2017 en la cuenta de la señora vicepresidenta. Esto tendrá que aclararlo también. Doctor Viteri, el país va saltando de escándalo en escándalo, de caso de corrupción a una sospecha de corrupción. En fin, es momento de constituir con Naciones Unidas aquí en el Ecuador una comisión contra la impunidad como la guatemalteca que ataque todos los frentes, incluidos casos como estos. Esto fue un ofrecimiento de campaña del presidente de la República, Lenín Moreno. Yo lo conmino, señor presidente, a que usted cumpla con su palabra y que conforme esta comisión, que sea una comisión con inmunidad, que sea una comisión donde no haya injerencia de los políticos ni de ningún funcionario del gobierno ecuatoriano, y que establezca un informe imparcial y que caiga quien tenga que caer, y que revise exhaustivamente cualquier acto de corrupción que se haya prestado o se haya presentado en la década pasada. ¿Y por qué cree que no se lo hace? Precisamente por ello, porque podría caer cualquiera. Por supuesto, por supuesto. Cristian Viteri, ex legislador, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias por la invitación. Breve pausa y cuando regresemos, Patricio Donoso, asambleísta de Creo, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. La Asamblea devuelve al Ejecutivo la proforma presupuestaria 2019 con 17 observaciones. Manténganse en nuestra sintonía. Nos acompaña desde la capital Patricio Donoso, asambleísta de Creo por Pichincha. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación. Quiero exteriorizar mi sentimiento de pesar a Alfredo Pinar Gote por la muerte de su esposa. Buenos días, Lenin. Usted ayer firmó aquel exhorto en el que se exige la renuncia de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque sería muy duro, o va a ser muy duro para el país, el pasar por todo un proceso de juicio político que es imparable, porque existen ya, me parece, 60 firmas de legisladores para iniciar aquel juicio político. Va a ser tortuoso si es que añadimos, además, Lenin, el hecho cierto de que no existe Corte Constitucional, y la Constitución establece que debe haber autorización de aquella Corte que por ahora no hay, de tal manera que el proceso será mucho más tortuoso todavía, de tal manera que tuvimos, creo yo, el acierto de exhortar, de pedir, de exigir más bien a la vicepresidenta de un paso a un costado para que la institucionalidad del país no sufra más de lo que de suyo ya está sufriendo. ¿Les llamó la atención que el morenismo no firmara la solicitud de juicio político?
Me parece, depende de ellos, por supuesto, no quiero meterme en su decisión, pero claro, son del mismo movimiento político, pero respetuoso como soy de la opinión ajena, yo respondo por mi opinión. Ahora vamos al tema de la proforma presupuestaria 2019, que tuvo más votos que la resolución contra la vicepresidenta, por cierto. La Asamblea ha devuelto la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual 2019-2022 al presidente Lenín Moreno para que se hagan las correcciones necesarias. ¿Y qué es lo que se debe corregir, arquitecto? Es que son correcciones necesarias, 17 observaciones, tal y como reza el inciso primero del artículo 295 de la Constitución. Nosotros solo podemos o aprobar u observar, y eso es lo que hicimos. Y observamos temas que tienen que ser reparados. Le doy el primero entre los 7 más importantes efectos de aquellas observaciones. El precio del barril de petróleo. Se estableció en la proforma un valor de $58, sin embargo, hoy día, el WTI ya está en $49, por lo tanto, tiene que ajustarse el valor del precio del petroleo. Está bien que en la proforma nos digan ¿cuál de las dos? Tiene que bajar el valor para que sea más realista, porque si se infla el valor del precio referencial del barril de petróleo, estamos disminuyendo el déficit fiscal y no puede ser posible que en aquella forma se disminuya el déficit. Hay que disminuirlo con mayor producción. Y es cierto y es bueno que la proforma nos habla de un aumento del 9% en la producción petrolera de aumento y también un aumento del 8.4% en la exportación, pero hablemos de un petróleo absolutamente real o por lo menos conservador. Lo segundo, por supuesto... Lo bueno de eso, arquitecto, es que si baja el precio del petróleo también baja lo que se tiene que destinar a subsidios y no serán pues los 4.000 y pico de millones que están señalados en la proforma, ¿no? Así es, usted tiene toda la razón. Sin embargo, nos sigue preocupando en que hay 4.176 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Yo soy de aquellos que piensan, y lo digo frontalmente, que deben focalizarse los subsidios de todo orden, particularmente del gas y las gasolinas. Lenín Artieda y Patricia Donoso sí podemos pagar el valor real de la bombona de gas, pero no hay derecho que 1 de cada 3 tanques de gas salgan vía contrabando por las fronteras norte y sur del Ecuador. Hay que subsidiar a la gente pobre, aquella que necesita. Y debe establecerse un mecanismo, quizás el tema del consumo de kilovatios hora en los hogares ecuatorianos. Aquellos que necesitan deben tener ese subsidio, pero no generalizado, porque le hace mucho daño al país. Arquitecto, en las recomendaciones que ustedes realizan al régimen, señalan en un buen número de ellas que el gobierno tiene que poner más plata en distintos sectores: educación, salud, agricultura, pesca, acuacultura, consejos de igualdad. La pregunta es, ¿qué plata? Si plata no hay. Hay que cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Y por qué digo esto, Lenin? Para contestar su pregunta, de allí hay que sacar. Y la única forma de cambiar deuda cara por deuda barata es bajando el riesgo país, generando un país confiable, un país con seguridad jurídica, porque solo con un riesgo país menor el costo del dinero para el Ecuador podría bajar y allí tendríamos que cubrir el servicio de la deuda en valores menores. Allí puede estar la plata. Igual el tema referente al gasto corriente. De tal manera que no podemos soslayar el derecho que tienen los jubilados. Cierto es que se pone 1.240 millones de dólares en la proforma con respecto al IES, pero la necesidad es 1.755 millones de dólares. Otro aspecto, los propios educadores de las universidades llegaron a un acuerdo con el gobierno, por eso la observación. El expresidente Gustavo Noboa y el expresidente Alfredo Palacio mediaron para que algo se haga con respecto a los 145 millones de educación superior. Usted ha topado el tema del sector agrícola. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y no está bien que exista una disminución de los programas del ministerio por 71 millones de dólares, que más o menos equivalen al 26%. Hay temas muy sensibles, por supuesto, que tienen que ser acometidos por el régimen en esta posibilidad de corregir la proforma y los valores allí constantes. Ahora, el ministro Richard Martínez les dijo que el país vive un momento difícil, una situación fiscal insostenible, pero el presupuesto no refleja eso. Vemos que el gasto corriente se incrementa. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con las cifras o con el discurso? Me preocupa que algunos gastos están catalogados como permanentes sin serlo. Me explico. Se habla de aquella monetización, 1.000 millones de dólares, concesiones, vamos, para entender un poco mejor, pero se habla de sopladoras, se habla de ejes viales, pero en el evento que sí se lograse, y nos dijo el ministro que el Fondo Monetario, el BID, perdón, está en el tratamiento de este proceso, de este proyecto, pero no son fondos o ingresos permanentes, porque la Constitución establece que solo los ingresos permanentes
solamente pueden cubrir gastos permanentes. Hay que bajar el gasto público, por supuesto, y es bueno saber que aquellos contratos ocasionales no van a ser renovados. Es bueno saber que existe esa predisposición, pero eso sí, tiene usted razón, no podemos vivir con una proforma que no genere confianza, porque si no hay aquella confianza, el Ecuador no tiene viabilidad. Hay que transparentar las cifras y por eso hemos tenido el acierto, y yo personalmente presenté 7 u 8 observaciones que han sido acogidas, muchas de ellas. El gobierno tiene en este momento la gran oportunidad de transparentar la cifra, corregir los valores a los cuales estamos haciendo referencia para que retorne, conforme la Constitución establece, en 10 días a la Asamblea Nacional. Ahora, la proforma tiene algunos misterios, y no solamente este incremento de 9.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, sino también otra de las cosas que se encuentra en una zona oscura es de dónde se van a obtener 4.600 millones de dólares de financiamiento. El 56% de la necesidad de financiamiento no se sabe de dónde la van a sacar y nadie explica eso. Una de las observaciones, me parece que es la última que planteamos nosotros, fue aquella de que se transparente de dónde salen aquellos 4.000 y pico de millones de dólares que usted hace referencia. Eso concomitantemente con que tiene que promulgarse ya el reglamento a la ley de fomento productivo que clarificará los incentivos a los cuales se refería el gobierno para impulsar más comercio, más negocios y por supuesto más ingresos. Y mientras más exista actividad productiva, más impuestos se va a recaudar, pero no por aumento de impuestos o tasas impositivas, sino por mayor actividad productiva. Lenin, el Ecuador tiene que ser un país de negocios, no de negociados, y frente a ello, la transparencia fiscal es clave, y aquello que usted menciona tiene que ser transparentado. Arquitecto, donde dice 4.600 millones, fuente no identificada, ¿debería decir Fondo Monetario Internacional? Le pregunto. Posiblemente sí, si es que se quiere acudir al fondo. Yo soy de aquellos que siempre he dicho, Lenin, que hay que acudir a los multilaterales de crédito, hay que acudir al Fondo Monetario Internacional, aquellos organismos que nos pueden prestar a valores mucho más baratos y no tan onerosos como los que hizo el gobierno anterior. Por eso al principio de la entrevista empecé hablando de que hay que cambiar aquella deuda cara y responsablemente adquirida por deuda barata, pero por supuesto bajando el riesgo país para que el costo sea menor. Esos valores que usted hace referencia solo podrán ingresarse si es que generamos una proforma presupuestaria creíble. El país tiene que ser claro ante el mundo, porque es del mundo y el Fondo Monetario, los multilaterales de crédito, que nos pueden dar una mano cuando existe un déficit fiscal superior a los 8.500 millones de dólares. Pero el problema es que el Fondo Monetario obliga a hacer ajustes y el gobierno ha demostrado que su camino es el gradualismo. Yo no estoy de acuerdo con el gradualismo, nunca lo he estado. Pregúntele a Macri cómo está por el gradualismo. No sabe qué hacer en este momento. Serio problema de Macri. Ojalá el gobierno tenga la entereza de tomar acciones rápidas, definitivas, determinantes. Por ejemplo, usted sí puede pagar, y yo también, por supuesto, una tanqueada en nuestros carros. No es posible que nos estén subsidiando a nosotros. Subsidiemos a la gente que necesite. Mire el valor, son 4.176 millones de dólares en subsidios que se van todos los días en forma absolutamente injusta. Subsidiemos a la gente pobre, pero no subsidiemos a todos en virtud de no tener el coraje de tomar aquellas medidas que son directas, duras, complicadas, pero necesarias. Le voy a hacer una acotación. El gobierno anterior tuvo tiempo, dinero, en su momento popularidad, como para haber hecho aquellos cambios inherentes de los subsidios. No lo hizo. El gobierno actual creo que debe hacerlo. Y algo ya se habló, ya nos dijo el ministro Pérez García que se va a conversar sobre temas inherentes a los subsidios. Ojalá tengamos una propuesta frontal, pero no aquella del gradualismo que tanto daño nos ha hecho. Patricio Donoso, asambleísta por Creo, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenin. Muy gentil. Bien, así concluimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Hasta entonces.